Apreciados amigos, colegas y afiliados de COP o COTP. Mi nombre es Plinio Lara, me encuentran en redes sociales como Plinio Lara Digital y quise venir con esta información que muchos la estamos necesitando. Me gusta siempre compartir cuando conozco alguna información que alguien la necesita, pues compartirla. Y quise hacerlo porque sé que muchas personas nos preguntan a través de los canales internos o de las redes qué sabemos de COP y hay muy poca información realmente. Encontré información, me di la tarea un par de días de investigar, leer un poco y quiero compartirles lo que encontré y según los conocimientos que tenemos, lo que les puedo contar de este sistema de COTP que sabemos que hace 20 meses pues dejó de funcionar. Los que recuerden que primero empezaron a fallar los mensajes en los cuales nos llegaba la autorización para poder hacer los retiros y luego de eso, em, pues salió la compañía con una información donde nos dijo que teníamos o que la información de la plataforma había sido secuestrada. Entonces voy por aquí a compartirles pantalla y a mostrarles lo que podemos encontrar en Internet. Listo, lo primero que encontramos aquí, voy a utilizar varios sitios que son de dominio público, los voy a dejar como en la descripción del video para que los puedan consultar. Em, y lo primero es que cuando intentamos entrar al sitio, nos sale este error que dice 410 GOM. Ahora, ¿qué significa esto? Le preguntamos a Google y Google nos dice lo siguiente, nos dice que el error 410 GOM es un código de estado HTTP 400 que indica que el recurso de destino ha sido eliminado permanentemente. ¿Qué quiere decir eso? Que esa URL o ese destino donde vamos a buscar la información no existe, fue borrada, fue eliminada. Dice, en este caso, el servidor no puede completar la petición porque la página no existe. O sea, no existe ese dominio COP, no lo encuentra. O sea, va y busca algo y se regresa porque no encuentra nada. Entonces, hasta ahí todo está perdido. Ahora, cuando utilizamos otros sitios como este, aquí encontramos ya signos de vida. Ahora, con esta información yo no quiero ni generarles falsas expectativas y garantizarles tampoco que es que el sitio sí va a regresar, porque no tengo la capacidad técnica ni tampoco tengo ningún vínculo ni con equipo de desarrollo, ni con dueños, ni con equipo de soporte, porque de hecho ellos dejaron de funcionar en esa fecha, si no mal no recuerdo, fue el 22 de mayo, algo así, hace unos 20 meses, y de ahí se perdió la comunicación. ¿Listo? Entonces, no se puede garantizar con esto nada. Y yo tampoco soy experto en informática. Esto es información que se encuentra muy pública y que algunos la estudian y yo lo que hago es interpretar un poco más y traerla de alguna forma que sea entendible para todos ustedes. Entonces, ¿qué es esto? Aquí nos encuentra, aquí podemos consultar el dominio de COP, ¿cierto? Y va y busca en Internet si hay o se encuentran las DNS. Y aquí entonces nos dice que sí, que efectivamente encuentra en varias partes del mundo. Todo esto que está con chulito verde es porque sí lo encuentra. Entonces digamos que aquí hay algo que no coincide con lo anterior. Lo anterior dice que el sitio no está, pero acá nos dice que sí. Entonces esto genera, pues de alguna forma genera una esperanza. Y cuando vemos aquí el detalle hacia abajo, pues vemos todos los países donde responde OK. Solo por aquí en México está en X roja, que ahí sí no encuentra nada. Ahora, ¿qué es una DNS? Una DNS es no sé si se puede llamar protocolo, ese, digamos, elemento informático que lo que hace es coger la dirección que está escrita como cotps.com y va y la convierte en un código numérico, que es lo que conocemos como dirección IP. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí encuentra esas direcciones en estos sitios del mundo. Esto se hace en uno de los sitios. Hay otro sitio que también nos permite escanear sitios o páginas web y aquí nos dice que efectivamente encuentra signos de vida. O sea que sí existe, incluso aquí nos está mostrando la dirección IP. Y aquí una serie de información que nos vamos a detener a explicarla, pues para no alargar mucho el video. Y cuando vemos aquí abajo, aquí nos muestra la misma interfaz que nos está mostrando por aquí. Aquí nos muestra esta parte que les estaba mostrando acá, donde está. ¿Listo? Aquí, perdón, que me estaba cambiando de página. En esta parte. Y la dirección IP correspondiente. Vamos al tercer sitio que también nos sirve para investigar o escanear el sitio.
Y aquí también estamos escaneando a copcotps.com. Aquí le va a decir comprobar. Y aquí nos pide incluso un captcha, que eso se hace en vivo. Mira, y aquí esta barra azul se está llenando, van el 42%, 47% es rápido que se llena el 100%. ¿Qué es un PIN? Un PIN es coger, a ver cómo le explico yo, es como tener un tubo, ¿cierto? Y por ese tubo mandar un paquetico de datos así, directo, de manera, digámoslo, recta, un paquetico de digamos, cuatro bolitas, digámoslo así, para entenderlo. Y se mandan por ese tubo y van hasta el destino final, en este caso sería como el servidor, y van y escanean allá rápido y se regresan. Y se deben de regresar las cuatro. Pueden llegar dos, pueden llegar tres, puede llegar una o pueden llegar ninguna. O si regresan las cuatro es porque dice listo, encontró y se regresa. Y entonces mira que aquí también hay signos de vida. Nos dice que hay un fallo, pero hay 29 OKs. Esto es normal que haya un fallo. Uno escanea, por ejemplo, el sitio de Amazon y nunca es 100%. Entonces aquí y nos dice que hay 4 de 4, 4 de 4, 4 de 4 y cuando llega 4 de 4 es porque está OK. Ese pin está OK. Entonces mira todo esto hacia abajo. Aquí está el fallo y todo esto, todo 4 de 4. En esta tercera columna que estoy aquí señalando, 4 de 4. Entonces significa que sí hay signo de vida, o sea que el sitio sí está funcionando. Ahora, ¿cómo está funcionando? No lo sabemos. ¿Están trabajando el dinero? Tampoco lo sabemos, o yo no lo sé. Algunos dicen que sí. Es más, hay algunos expertos que escanean las billeteras y todo ese tema. Yo esa parte no la manejo, por eso no la traigo en este video, pero dicen que el dinero sí se ha estado moviendo y que ellos cuentan con el dinero y bueno, todo el tema. Por último, les voy a compartir por aquí esta información de un canal de YouTube y de hecho aquí quiero darles los créditos a Javier Digital que se toma la tarea y que además él nos genera esa esperanza también y contrasta esa información que él dice que tiene o esa fe, esa creencia que él dice que tiene, contrasta con todo eso que acabamos de ver por acá en estos tres sitios. Entonces aquí dice, ¿quién sabe? Se refiere al regreso de Cobb. Solo Dios y ellos lo saben. Muy bien, pero lo que sí es seguro es la reconexión de Cobb. Entonces, él está muy tranquilo y siempre lo ha estado, yo lo sigo y dice que sí regresa, incluso él dice que él tiene un poco de cercanía, tampoco es que tenga información directa, ni tampoco es que él tenga, hasta donde yo sé, la certeza total, ni él pueda garantizar y tampoco lo debemos de responsabilizar como tal, pero pues nos da esa fe, nos permite mantener esa fe, además de que es una persona creyente nos genera esa esperanza y pues esperemos que así sea porque pues creo que todos los que nos afiliamos y hacemos parte de esta comunidad, pues lo hicimos con buenas intenciones, compartimos esta información, esta oportunidad de negocio que hubo en su momento de buena intención, aquí nadie viene con malas intenciones, y los que hacemos parte, pues estamos buscando tener un beneficio económico, emprender, generar una fuente de ingresos adicional, compartir, darle mejor vida a nuestros seres queridos y también compartir con amigos oportunidades. Y pues pasan este tipo de cosas y uno se siente incómodo, pero ojalá que esto termine como queremos que termine. Ahora, si gustó la información, si le pareció agradable, si quiere compartirla con sus amigos, con personas que conozcan, que hacen parte de la comunidad de COPS, pues hagámoslo con tranquilidad. Si no gusta hacerlo, no pasa nada. Si quieren dejar un comentario, nos quieren dejar un like, nos quieren seguir, porque cuando haya información importante, relevante, pues por aquí estaremos dejándola con todo el gusto. Y si ahí nos toca salir y decir, pucha, no volvió y se acabó, también lo hacemos porque pues digamos que nosotros no somos parte de los dueños, somos afiliados igual que todos con las mismas condiciones y si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos veremos entonces en un próximo video y ojalá que en ese video sea con buenas noticias. Hasta pronto y muchas, muchas bendiciones para todos.